Gran Premio de Japón cada vez está más cerca, mañana darán comienzo los entrenamientos libres y hoy ha sido el día de medios, el día donde hemos podido ver también los monoplazas. Han ocurrido muchísimas cosas en Suzuka y os tenemos que contar muchísimas noticias que han surgido. Os tenemos que enseñar coches, os tenemos que enseñar declaraciones de los protagonistas acerca de las mejoras, acerca de la controversia que hubo entre Alonso y Russell y muchísimo más. Todo esto va a estar detallado en la descripción del vídeo por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Como comenzamos o intentamos siempre comenzar los jueves a realizar antes de Gran Premio, es enseñaros las configuraciones de ala trasera, que ya sabemos que es lo que más en evidencia nos deja ver qué configuración van a llevar los equipos este fin de semana. Y los vemos en general bastante cargados de aerodinámica para este fin de semana. Es un circuito donde no necesitas la máxima carga aerodinámica, pero del calendario quiero decir, pero sí que es un circuito bastante exigente y donde necesitas la mayor carga aerodinámica posible. Y vemos que la gran mayoría llevan como mínimo media alta y algunos equipos hasta alta carga aerodinámica en su alerón trasero. Estos son los 10 alerones traseros que llevan los equipos para este fin de semana. Así que veremos qué tal rinden. Esto también, por supuesto, al final solo hay una recta con DRS, hay dos rectas importantes porque sí que la recta trasera en el final del segundo sector, comienzo del tercero es importante, aunque es complicado adelantar y con tanta carga aerodinámica, pues desde luego en recta va a ser complicado, pero eso es lo que nos dejará ver también más importancia de los pilotos este fin de semana. Ahora sí, ya habiéndoos contado estas alerones traseros, os tenemos que enseñar ciertas mejoras y os vamos a enseñar las mejoras que se han visto del Aston Martin. ¿Por qué que se hayan visto? Pues porque ya os hemos contado que lo más importante que han traído aquí es un nuevo suelo. Se ha visto alguna cosa de la parte exterior del suelo, pero lo importante es la parte de abajo. Y la parte de abajo, salvo que haya un accidente, no la llegamos a ni siquiera poder ver, que bueno, luego son bastante complejos y es complicado analizarlos, pero podríamos ver las diferencias que había contra el suelo de Arabia Saudí, que se pudo llegar a ver por el accidente de Stroll. Al final eso no lo podemos hacer, pero sí que os podemos enseñar las reformas, las modificaciones que ha habido en la carrocería, que ya os habíamos avisado en cuanto a un kit aerodinámico que ellos avisaban, pues iba a haber diferentes modificaciones y especialmente los ingenieros que han estado allí en el circuito y que hemos podido sacar fotos se han centrado en un aspecto que es en los nuevos pontones. Cortesía de Albert Fábrega todas estas imágenes, vemos en la parte superior el pontón de Suzuka, en la parte inferior el pontón que había en Australia y vemos cómo ha surgido esa nueva caída ahora en el exterior de los pontones y ahora os vamos a explicar por qué han introducido esto, pero queda bastante evidente, es algo que se ve, mira, fijaros esta fotografía, se ve bastante evidente esta nueva caída que ha introducido, me recuerda mucho, no lo llevan este año, pero sí lo llevaban Red Bull el año pasado y esta temporada por ahora no lo están llevando, al final es simplemente todo esto para intentar un mejor flujo del aire. Aquí se ve bastante claro y encima se ha reducido este canal que había por este lado, se ha reducido como podemos llegar a ver, hay más parte que es verde en este caso. Y luego pues ya está caída para que fijaros cómo se ve el patrocinio, ¿no? Se ve bastante evidente que efectivamente hay una nueva caída para el aire. ¿Por qué ha introducido esto el equipo Aston Martin? Bueno, en esto han estado haciendo comprobaciones en las últimas semanas para intentar sacar el mejor flujo del aire del coche, que sabemos que en esta nueva reglamentación y especialmente con el efecto suelo es bastante importante. Al final siempre esto es muy importante, pero está siendo cada vez más y fijaros en esta fotografía, cortesía esto de AMF News, vemos en los test de pretemporada cómo cubrieron el lateral de Stroll de parafina y fijaros en esa parte del pontón donde ahora está la modificación realizada. Fijaros en que no pasa el aire por esa zona. Por eso es por lo que han introducido esta modificación, para que sí que haya esa caída y pueda haber un mejor flujo del aire. Y en esto pues se basa toda esa mejoría también, que es lo que espera Aston Martin. Ya os estuvimos contando en el vídeo de ayer que se habla de unas 2 décimas de mejora. Bueno, pues veremos si efectivamente es así, pero además en un circuito tan exigente de estrés lateral con curvas de alta velocidad que a Aston Martin no se les ha dado mal este fin de semana
en este tipo de curvas por ahora en esta temporada, pero bueno, veremos qué tal rinden en Suzuka. Pues desde luego que es muy importante conseguir el mejor flujo de aire trayendo esta novedad, aparte de, como recordamos, lo más importante es el suelo del monoplaza. Además, esto es cosecha propia, que esto es algo que se le critica en muchas ocasiones al equipo Aston Martin, de introducir novedades que ya las hemos visto antes en Red Bull o McLaren, incluso llegaron a hacer alguna que, bueno, McLaren introdujo alguna que también habíamos visto en Aston Martin, al igual que incluso el propio Red Bull, ya lo hemos visto en multitud de ocasiones, que se fijan en coches diferentes. Ya estamos viendo a un Red Bull que está cada vez más cercano al concepto que tenía Mercedes anteriormente, pero esta modificación que ha introducido, aunque ya os he comentado que a mí me recuerda mucho a lo que veíamos en Red Bull el año pasado, esto también lo llevó Aston Martin en 2022 con aquel AMR22 que, ya sabemos, no era para nada un buen coche, especialmente el que estamos viendo en fotografía, que es el de principios de temporada. Bueno, este ya es habiendo hecho el cambio hacia acercarse más a Red Bull, porque recordar que en España se hizo una Aston Martin que todavía no rendía extremadamente bien, fue rindiendo mejor a lo largo del año, pero en España se cambió radicalmente el concepto para introducirse, para asemejarse más a Red Bull, que anteriormente de eso hicieron un concepto radicalmente diferente y se equivocaron. Pero fijaros como ese pontón ya se parece bastante en esta caída, ya no en el resto, porque luego aquí esta caída que tiene en la parte negra no la tenía aquí era todo plano, pero ya la tenía, fijaros en cómo era todo plano en esta fotografía, pero eso es lo que ya llevaba Aston Martin aquel año y ahora han vuelto a introducirlo, que ese coche, como os digo, no era el mejor, no era ideal, pero siempre, incluso hasta de los coches que no parecen que sean los mejores, luego se pueden sacar cosas. En esto se ha caracterizado mucho a Adrian Newey de hasta en el peor coche identificar algo que tienen bueno e intentar imitarlo y llevarlo a mejor, así que yo creo que es algo bueno que hace el equipo Aston Martin. Otro de los equipos que introduce mejoras es Ferrari, que por cierto, y hablando al respecto sobre esto, hubo un comentario en el vídeo de ayer que me ponía: Ferrari ha negado que traiga mejoras, lo han informado hoy. No, Ferrari trae mejoras, como ahora os vamos a contar, porque el propio Carlos Sainz también lo ha confirmado. Lo que han negado es que sea un paquete importante, que eso nadie realmente, menos Red Bull y Aston, que ellos sí que han dicho que puede ser importante, menos estos dos equipos, han indicado que sea un paquete importante. El importante llegará en Imola. Veremos el de Red Bull y Aston si lo acaba siendo este fin de semana. Pero sí que hay esas modificaciones que ya os comentábamos en la parte trasera, especialmente en la suspensión, como os estuvimos informando, y ahora vais a escuchar que comenta Carlos Sainz. Pero más importante de esto, esas mejoras llegan además después de la victoria que lograron conseguir en Australia, y las palabras en lo que va a responder Carlos Sainz habla de si pueden otra vez pelear por la victoria en un circuito que es muy diferente además al de Australia, no solo por las características de estilo de curva, que Australia es un circuito con un tipo de curva más baja, de velocidad más baja, además con mucha recta. Eso no es lo que tenemos en Japón, pero lo más diferente y lo que hizo que Ferrari pudiera pelear por la victoria, ya os hemos explicado que es el asfalto. Entonces, por ese motivo se lo preguntan a Carlos Sainz si cree que este fin de semana va a poder estar en esa pelea por la victoria, y Frédéric Vasseur ayer estuvo hablando al respecto sobre esto y decía que él sí que tenía esa sensación. Carlos Sainz es más realista o quizá más negativo en ese sentido y no cree que vayan a poder pelear por la victoria este fin de semana. Antes de nada, enhorabuena por la victoria. Incluso en Australia, a pesar del problema de Max, tu coche parecía muy rápido. ¿Traéis mejoras este fin de semana? Sí, gracias. Creo que es justo decir que en Australia éramos muy fuertes, pero en estos casos necesitas sacar la media de las 3 primeras carreras y creo que la media nos muestra que estamos a un par de décimas de Red Bull y mejoras en Suzuka que traemos para poder luchar. Es importante, creo que el trabajo que ha hecho el equipo es muy bueno. El coche es un paso adelante, pero necesitamos más de lo mismo si queremos poder luchar por las victorias en pistas como las de Japón. Aquí no traemos una gran mejora, simplemente algo pequeño en la trasera.
vendrá más adelante en la temporada y espero que suponga un paso adelante en la dirección adecuada. Por su parte, me ha parecido bastante interesante las palabras que ha dado Max Verstappen porque ha hablado al respecto sobre los problemas que tuvieron en Australia. Lo que comenta es que están solucionados, pero que esos problemas ya identificaron que existían, ya identificaron que los había el sábado. Se dieron cuenta que no estaba todo bien, pero no fueron capaces, cuando estuvieron revisando el monoplaza, de encontrar un problema serio que pudiera haber en el coche para solucionarlo para la carrera. No se esperaban, por supuesto, que en la vuelta 4 tendría que abandonar porque el freno saldría ardiendo. Y le ha echado la culpa al suministrador de frenos. Ya os hemos contado esta última semana que Red Bull ha cambiado de suministrador de frenos para este año y están llevando frenos Brembo, una marca italiana. Pero es que el punto aquí está, vemos que Red Bull no es el único que lo ha hecho, también desde el equipo ya lo habían estado insinuando, que era un problema del suministrador y que sería ellos quienes tenían que arreglarlo. Pero es que por eso mismo ya lo estuvieron insinuando, hoy ha sido Verstappen en esta rueda de prensa en Japón y la propia marca, el propio suministrador Brembo salió a decir que no era culpa suya porque era un problema de configuración de Red Bull. Por supuesto, ninguno quiere asumir esa culpa, pero me parece muy curioso que por un lado esté echándole la culpa a uno y por otro lado esté echándole la culpa al otro. ¿Será que no saben realmente qué es lo que ha provocado ese freno? También recordad, y esto os lo hemos comentado en el canal, pero le hemos dado cero importancia, desde los medios ingleses han estado hablando de que podía ser un problema de Red Bull que habían estado intentando perjudicar a su piloto. Yo desde luego no le hemos dado importancia porque no creo que estén perjudicándole por mucha guerra que esté habiendo dentro de Red Bull, porque es su mejor baza para ganar el campeonato. Pero la verdad que me parece muy curioso que sigan en esta guerra de Red Bull le echa las culpas a Brembo, mientras Brembo también ha dicho que no era culpa suya. Así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo en ese sentido y si se repiten más este tipo de problemas con los frenos. ¿Pudiste solventar el problema de los frenos y podrías contarnos algo al respecto? ¿Y había algún indicador previo? Ya vi señales el sábado donde quizá las cosas no estaban como debían ser, pero obviamente una vez ya pasado, pero en el momento no pudimos encontrar ningún fallo con el coche. Siempre es terrible retirarse, pero cuando hay un fallo en la especificación o en la construcción es un poco peor, pero hay que seguir adelante, aprender de ello y asegurarse que no vuelve a suceder, pero no es algo que debería. Otro de los equipos que introduce mejoras este fin de semana es el equipo Alpine. Y ya os hemos comentado que lo que estaban indicando desde la fábrica de Enstone es que estas mejoras, el objetivo que traen con ellas es identificar si el cambio de concepto que realizaron en este A524 es efectivo o no. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, pues Gasly ha hablado acerca de estas mejoras también en la rueda de prensa de la FIA y ha respondido ante esto, indicando que estas mejoras sobre todo estaban ya pensadas antes de la temporada. Por eso es bueno para ellos identificar con estas si de verdad han acertado o no en el cambio de concepto. Pero es que esto es lo importante, al estar programadas ya antes de empezar la temporada, lo que vais a escuchar ahora de Gasly lo comenta, es el hecho de que estas mejoras realmente no van a solucionar todos los problemas que tiene Alpine, porque había algunos que no se habían dado cuenta, pero si consiguen dar pasos hacia adelante, pues por ese motivo es por el que Alpine quiere comprobar si van en el camino correcto o desde luego se han equivocado. Para ponernos en contexto, esto mismo pasó también con McLaren. Siempre es el equipo posiblemente contra el que lo comparamos con lo que hicieron el año pasado, que no tiene Alpine por qué, y segura, yo no creo que lo hagan, vamos, tampoco lo pensaba de McLaren, pero bueno, no creo que hagan una mejora a lo largo del año similar a la que hizo McLaren el año pasado, pero recordad que McLaren empezó bastante mal la temporada pasada, mejor que Alpine, pero bueno, también mucho peor que lo que habían empezado el año anterior, y luego mejoraron mucho, pero el primer paquete de mejoras llegó también para ellos en la cuarta carrera, como es este de Japón de Alpine, que en ese caso llegó en Azerbaiyán, y ya antes de esas mejoras desde McLaren comentaron que tampoco esperaban una gran mejoría en el coche porque estaban programadas antes de la temporada y no habían identificado todos los problemas. El hecho de programar estas mejoras antes de la temporada es habitual y es, por ejemplo,
ejemplo, también en el caso de Aston Martin, por eso estas mejoras están llegando, o en el caso de Red Bull, o en el caso de Ferrari. Las mejoras que llegan en Japón están programadas desde antes de que comience el año, porque si no, no te da tiempo en Bahrein, pero si demuestras más problemas de los que pensabas, como es el caso de Alpine, es un problema bastante serio porque al final no vas a solucionar todavía con este paquete todas las mejoras. Primeras mejoras de Alpine, ¿qué esperas de ellas? Es bueno tener estas primeras mejoras. Es algo que planificamos antes de empezar la temporada incluso. Seguir este plan de rendimiento y cumplir con ello es bueno. No esperamos que suponga una gran diferencia y no creo que nos acerque a donde queremos, nos ponga donde queremos estar, pero sí nos acerque. Yuki Tsunoda corre en casa después de que en Australia cosechara sus primeros puntos de la temporada y además también RB es uno de los equipos que va a traer mejoras este fin de semana. Muchos de los equipos, prácticamente todos, por no decir que a falta de uno o dos van a traer actualizaciones este fin de semana. Ya os hemos explicado que sobre todo esto está hecho porque después llegan 2 fines de semana al sprint, entonces quieres introducir estas actualizaciones antes y comprobarlas en un circuito donde vas a tener 3 sesiones de libres. A Japón el Racing Bulls lleva también actualizaciones y Yuki Tsunoda viene bastante motivado, aunque cree que pese a estas introducciones que va a hacer su equipo en el B-Carb 01, no cree que este fin de semana pueda estar peleando por puntos porque no es el tipo de circuito que mejor se le adapta. Ya os hemos dicho que la comparativa mejor de los 3 circuitos que hemos tenido hasta ahora sería Arabia Saudí y ha sido el circuito donde RB más problemas demostró en las carreras anteriores, porque este tipo de curvas a alta velocidad no se les ha adaptado tan bien, que es algo en lo que deben de mejorar, y Yuki Tsunoda no se ve llegando a puntos, aunque veremos si al final lo acaba consiguiendo. ¿Y qué se puede esperar de ti y de RB? Porque lo hicisteis bastante bien en Australia. Fuimos muy consistentes ahí. Rendimos bien, quedamos en torno a décimos y también traemos mejoras y con las mejoras que traemos quizás no sean las mejores para esta pista, pero sigo siendo optimista de poder cumplir con el objetivo. Ya tenemos fecha para cuando Williams traerá su tercer chasis, que ya sabemos que tuvieron muchos problemas por solo tener 2 chasis. Por ese motivo Logan Sargeant no disputó el pasado Gran Premio en Australia y Alexander Albon sí lo corrió con el chasis de Sargeant, porque fue Albon el que rompió el chasis. Ya os contamos que no tenían ese tercer chasis, no les había dado tiempo a construirlo, pues también por falta de recursos básicamente. Williams no había sido capaz de introducirlo desde la primera carrera. Esto es algo con lo que habían estado jugando en este comienzo de año, pero al final pues tuvieron que pagar por el hecho de no poder correr con Sargeant también el pasado fin de semana. Aún así, ese chasis se reenvió a Grove, se tuvo que reparar porque no les daba tiempo a construir el nuevo. Esto provocaba además que se retrasase más la llegada de ese tercer chasis y se ha reenviado el segundo chasis que rompió Alexander Albon al circuito de Suzuka. Van a disputar la carrera los 2 pilotos, como ya todos sabemos, y ya hay fecha estimada para cuando Williams debería de tener este tercer chasis, que es el Gran Premio de Miami. Es decir, tanto Japón, que eso lo dábamos por hecho, como China van a tener que andarse con cuidado porque todavía solo tienen 2 chasis y si hay una rotura grande como la de Alexander Albon en el pasado fin de semana, se podría alguno de los 2 pilotos, o mejor dicho, se podría Logan Sargeant seguramente quedarse sin disputar ese Gran Premio si hubiera una rotura de alguno de los 2. Para Miami ya sí que esperan tener esos 3 chasis. Esto también ha sido comentado por Alexander Albon, quien ha respondido, que ya os lo comentábamos ayer y lo ha respondido en el día de hoy en Suzuka, que no cambia demasiado cómo están afrontando el fin de semana, cómo están enfocando el fin de semana en Japón, porque ya es así como lo enfocaron también, no solo en Bahrein y no solo en Arabia Saudí, sino incluso hasta en los test de pretemporada, que no tenían demasiados respuestos para en cuanto a chasis, porque no tenían ese tercero, y entonces este problema que tuvieron en Australia sabían que les podía pasar y no van a cambiar el enfoque.
Alex, ¿podemos hablar de coches de repuesto? Porque ¿cómo os va a afectar o cambiar el enfoque esa falta de coche de repuesto? Creo que nada. Creo que llevamos así desde Bahrein y no ha cambiado nada. Va a ser este fin de semana y el de China donde no tendremos ese coche de repuesto, pero la mentalidad es la misma. Que por cierto me parece muy interesante que el propio Logan Sargent ha comentado que va a ser él el que utilice el chasis de repuesto, es decir, el que utilice el chasis arreglado, no el que estaba ya bien, es decir, va a usar el chasis que rompió Albon, no su chasis que se lo usó Albon en el pasado fin de semana. Aún así está en perfectas condiciones según están comentando, es decir, que no debería de haber diferencias, pero va a ser él el que utilice el chasis roto y que ha tenido que ser reparado en estos últimos días. También comentaros que me ha parecido muy interesante y es que desde el paddock se está insinuando que Williams no es el único equipo que solo tiene 2 chasis. Hay algún otro equipo que también habría tenido complicaciones para crear el tercero y tardaría todavía algunas carreras. Mi suposición, no os ha dicho nombres, mínimo yo creo que en este caso seguramente Haas está en las mismas condiciones. No sabemos si habrá más, pero seguramente Haas es uno de los equipos que también está en este mismo condiciones, al final por tema de, como ya os hemos dicho, de dinero. Al igual que Williams no ha sido capaz de llegar, es posible que Haas le haya ocurrido. Yo os diría que incluso también quizás Sauber, al final los equipos de la zona más baja, os podríamos llegar a decir Alpine, pero ahí hay más dudas, pero parece eso, que hay más equipos que también están jugando con el hecho de solo tener 2 chasis y esperando que hasta la llegada del tercero ninguno de sus 2 pilotos tenga un problema. Nos vamos a ir al tema que ha sido uno de los temas más principales en el día de hoy previo al Gran Premio de Japón, del incidente que hubo entre Alonso y Russell. Ha sido uno de los temas más importantes, ya no solo por lo que ocurrió, porque hombre, lo que ocurrió de por sí da que hablar, y hoy pues ya después de la sanción, porque es la primera vez que hablan a los medios después de la sanción, porque la sanción llegó post carrera, entonces no se pudo saber cuándo se les hizo la entrevista, ¿no? Entonces ya eso daba bastante de qué hablar, pero también han respondido muchos pilotos opinando y se les ha preguntado sobre el precedente que crea. Russell ha respondido ante esto y por ese mismo motivo cree que la sanción a Alonso, aunque quizá es demasiada, sí que se merecía una sanción. ¿Y por qué dice que quizás es demasiada? Hombre, pues porque sí que es verdad, recibe, esto ya os lo hemos dicho, recibe 20 segundos porque 10 segundos no le perjudicaban nada. Y ahí quizá está un poco a favor a Russell de que fue demasiado exagerada, pero cree que sí que debería de recibir sanción, sobre todo porque crearía un precedente. O esto está diciendo. Os vamos a poner sus palabras y os voy a decir mi opinión sobre lo que comenta Russell, porque la verdad que creo que deja en peor lugar a Russell de lo que en sí podría haber dicho para defenderse a sí mismo y para defender su posición, que no es demasiado complicado, pero lo que dice creo que le deja hasta peor. Se ha hablado mucho del brake testing. ¿Es algo que debáis debatir entre vosotros, entre lo que es legal, lo que es normal, lo que se puede, no se puede hacer? Y ¿qué esperáis en el futuro? Pregunta para George y quizás para Max. Fue una situación extraña la semana pasada, sin duda. Como dije, en ese momento me pilló por sorpresa. Estaba haciendo un cambio en el volante y cuando miré arriba, levanté la vista, estaba en la caja de cambios de Fernando y lo siguiente es que estaba dándome contra el muro. Si no se hubiera penalizado, creo que habría supuesto abrir la caja de Pandora para el resto de la temporada y en las categorías junior. Se puede frenar, cambiar de marcha, acelerar, hacer algo que sea semi-errático. No me lo tomo personalmente lo que sucedió con Fernando. Y creo que tuvo mayores consecuencias de lo que debería haber tenido, pero si no se hubiera penalizado, se abriría la puerta a frenar en medio de una recta. Así que no tengo mucho más que decir, la verdad. Creo que lo debatiremos en la reunión de pilotos. A lo que me refiero cuando digo que le deja peor es que al final está diciendo para empezar Russell de que no estaba atento al piloto de delante cuando están peleando en una curva. O sea, quiero decir, es normal que haya muchos cambios de ajustes y tengas en algún momento que mirar el volante, pero en plena frenada no es lo ideal.
en una curva que además es la declarada como la más complicada del circuito de Suzuka, esa curva 6, del circuito de Australia, perdonad, esa curva 6 que vimos un multitud de accidentes, ahí es donde, por ejemplo, Albon rompió el chasis también. No creo que sea lo ideal estar haciendo esos cambios de ajuste sin mirar al piloto que estás intentando adelantar y que tienes delante. Por supuesto, estás confiando en que lo va a hacer perfecto el piloto de delante, pero es que ya no vamos a decir que Alonso cometiese ese error a propósito. Ya no vamos a decir que hiciera esa maniobra para intentar salir mejor en curva, que es algo que lo hacen todos los pilotos y lo hacen siempre. Ya digamos que tiene un mini error, un error normal que pueda llegar a tener, o incluso un problema, que le surja un problema, y no estás mirando al piloto de delante que tienes a escasos metros delante tuya en la curva más difícil del circuito. A mí eso me parece un error bastante grave de Russell y que le deja mucho peor el decirte que no le estaba mirando y de repente cuando volvió a levantar la mirada estaba en su caja de cambios, como ha dicho. Me parece peor en el caso de Russell. Luego, insiste mucho Russell en el hecho de que es que esto crearía un precedente de que se puede frenar en rectas. No sé de qué recta está hablando, pero Alonso no frenó en ninguna recta. Alonso frenó 100 metros antes en la curva. Sí que lo que dice es que no se y ahí puedes estar de acuerdo, Alonso lo alegó, que bueno, es que se frenó demasiado antes y quizá no debería haberlo hecho, entonces no hizo bien la curva para lo que quería intentar, que era salir mejor, y ese es el motivo por el que esto ocurrió. Sí que alega de que es errático bajar de marcha, volver a subir y volver a bajarla, que solo hizo Alonso en plena curva. Pero si de verdad es un error de Alonso, pues es un error. Ahí es lo que os estamos diciendo, de que es un problema de Russell el no estar mirando al piloto de delante en la curva más rápida, en la curva más peligrosa, y es lo que os digo, no está frenando en una curva, no está frenando en una recta como él dice, no le está haciendo un brake test, está frenando 100 metros antes para afrontar de mejor forma la salida de curva y la recta que venía después. Que puedes estar más a favor o puedes estar más en contra de lo que hizo Alonso, de lo que no. Os vamos a poner declaraciones de los dos pilotos que se han pronunciado hoy, que solo se han pronunciado dos, y luego también las palabras del propio Alonso. Pero creo que es un error grave de Russell no estar mirando y luego alegar que es que crearía ese precedente de poder frenar en rectas cuando no estás frenando en una recta, sino que lo que estás creando es un precedente de no te puedes defender. O sea, estás creando ese precedente de, no, es que frenar 100 metros antes para que no sería quizá el paso por curva idóneo, pero para salir con mayor velocidad en la siguiente recta y poderte defender, no lo puedes hacer. Incluso aunque la FIA dijera en el propio comunicado que sí que estaba bien esto que hizo Alonso, pero al sancionarle creas ese precedente de que no lo puedes hacer. Bueno, antes de seguir hablando de lo que han comentado varios de los pilotos, incluso el propio Fernando, os quiero poner esta siguiente intervención que también hizo Russell cuando se le volvió a preguntar, pero no quiero que os fijéis en sí en Russell, sino está contando George que se encontró con Alonso esta semana en Mónaco, en una cafetería, que al final, pues bueno, viven los dos en Mónaco, además se llevan bastante bien. Si el propio Alonso, posterior a la carrera, dijo que volvía con él y todo, o sea, que hablaría con Russell. Dice que se encontraron y aparece de repente Max Verstappen en esta rueda de prensa para decirle, y le hiciste un break test ahí, la verdad que es un momento bastante gracioso. ¿Has hablado con Fernando desde la penalización? ¿Hay que limpiar el aire? ¿Aclarar las cosas? La verdad es que por coincidencia nos cruzamos en una cafetería. ¿Y le hiciste un break test ahí o qué? Como he dicho antes, no es personal. Cuando el casco es... Cuando nos ponemos el casco somos gladiadores y cuando nos lo quitamos tenemos respeto el uno por el otro. Las emociones del momento quedaron atrás. ¿Lo hablasteis en la cafetería? No. Pero no me invitó al café. Pero bueno, es agua pasada. Pero como os digo, también se ha pronunciado el propio Fernando Alonso y creo que tiene bastante razón en las palabras que llega a comentar en este vídeo que os vamos a poner, que es que es una de esas sanciones que Alonso recibe y no los volvemos a ver. Y es que Alonso ha tenido muchas confrontaciones frente a la FIA en su larga carrera deportiva que ha tenido y en muchas ocasiones ha ocurrido esto, que él reciba una sanción que no se vuelve a ver. Después de este incidente han salido pues vídeos otra vez porque es que ya habían ocurrido, de ocasiones
ocasiones en las que la FIA sancionó a Fernando sin motivo alguno, y yo recuerdo sobre todo, la verdad que me ha impactado volver a verlo, la de Monza 2006, que fue aquella vez que luego Alonso al día siguiente entró con el pulgar abajo y diciendo que no consideraba la Fórmula 1 un deporte más por culpa de este incidente, pero que se le sancionó por estorbar en teoría a Felipe Massa cuando estaba metros y metros y metros por... Es que no se le veía, tú ves el vídeo, tú ves la onboard de Massa y no se ve una manchita a Fernando Alonso, pero le sancionaron por estorbar. Bueno, y eso obviamente no ha vuelto a ocurrir, y menos en Monza. Son este tipo de sanciones que en muchas ocasiones, pues por lo que sea, a Alonso se lo han puesto y no cree que esto vaya a ocurrir. Además, habla de lo peligroso que era esa curva y que debería de ser modificada, porque ya no por este incidente, sino porque es que se ha demostrado este fin de semana con estos coches, con la velocidad a la que se va y con... Es una curva que desde luego es impresionante, pero que quizá para las carreras no es muy segura y debería de ser modificada. Una penalización un poco sorprendente, como ya dijimos en Australia, y que creo que no se verá nunca más en la Fórmula 1, ¿no? Es una de esas cosas que me ha pasado a mí varias veces, por desgracia, en este deporte, una penalización que se aplica a nosotros y que desaparece, que nunca más se va a ver. Fue una coincidencia mala, la curva 6, una curva muy peligrosa, accidente de Albon el viernes, accidente de la F2 también de Hauger y bueno, como digo, hay que aceptarla, pensar ya en Japón y no perdí tampoco mucho tiempo, ya el martes ya estaba concentrado en esta carrera. Además, ahora sí pasamos a opiniones de otros pilotos, pero Verstappen a los medios escritos ha declarado, y estoy muy de acuerdo con él, en que esto fue sancionado él y está al 100% seguro por las consecuencias, que luego la FIA comenta que ellos no sancionan consecuencias sino el incidente en sí, y sabemos, todo el mundo lo sabe perfectamente, que esto no es verdad. Se sancionan muchas veces la consecuencia más que la acción, y evidentemente en este momento ocurrió, porque si no hubiera acabado Russell contra el muro por ese, luego que se le va al propio Russell el coche, incluso os digo que podría haber estado entre las maniobras de la temporada, porque es que Alonso ha recibido el premio a la acción del año hasta en otras 2 ocasiones, tanto en 2023 como en 2021, por hacer exactamente lo mismo, que es defenderse del piloto que tienes de delante, no haciendo la mejor línea posible, pero sí que haciéndola para poderte defender del piloto que tienes detrás. Y desde luego que esto que acabase en ese incidente que tuvo Russell es lo que provocó la sanción. Si no hubiera sido por eso, ni siquiera se le habría sancionado, que entonces ya ves que ahí hay algo malo. Como os digo, se han pronunciado 2 pilotos y os vamos a poner, por supuesto, los 2 puntos de vista, porque está primero un Valtteri Bottas que apoya a Alonso, sobre todo diciendo que fue una sanción muy dura, que yo ya es lo que os he comentado. Más allá de que estés a favor o en contra de haber sancionado a Alonso, desde luego 20 segundos no es que sea muy duro, es que le ponen 20 segundos porque 10 no iba a repercutir en nada y podías ponerle 10 y hubiera acabado todo igual. Le ponen esos 20 segundos, pero el estándar está siendo 10, que es que una semana antes estábamos diciendo que no puede ser que haya acciones que son gravísimas que no se ponga una sanción mayor. Y una sanción que está al borde de... Hay gente que piensa que sí, hay gente que piensa que no. Yo desde luego pienso que no, pero puedes ponerle una sanción, pero estás en ese borde, vayas y le pongas esa sanción más grave porque consideras que, vamos, por agravantes. Es que la FIA puso, no, es que no le ponemos 10 segundos porque hay agravantes, pero en el mismo comunicado, 2 párrafos antes habían puesto que estaba bien lo que hacía Alonso. Ese es el nivel. O sea que desde luego la sanción fue más dura de lo que debería haber sido, porque le tuvieron que haber puesto, si le ponías sanción, 10 segundos como pones en todas las sanciones ahora mismo, pero no quisieron por ser Alonso y por perjudicar, en ese sentido no por perjudicarle a él, sino porque si no, no hubiera recibido, no hubiera perjudicado su resultado final. Por el otro lado, quien también ha hablado ha sido Nico Hülkenberg, en este caso quizá más impresionado, llega a comentar con la táctica que hizo Alonso y creyendo que en este punto se equivocó, ya no por otro motivo, sino por el hecho de estar en la curva más complicada del circuito, considera que fue demasiado duro Fernando en esa defensa y que en una curva sin visibilidad, siendo la más difícil del circuito y demás, quizá no deberías de haber hecho esa acción, llega a decir Nico Hülkenberg. Mi opinión personal, cuando lo vi todo, no me impresionó
impresionó mucho la táctica de Fernando, para ser sincero. Melbourne, después de todo, es una especie de circuito urbano y es bastante estrecho. Nos acercamos a las curvas a 260, 270 km por hora y eso era una salida ciega. Y sí, por la razón que sea, el sistema de banderas a uno de nosotros llega tarde y hubiera golpeado a George, que esto es un problema del sistema, no de Alonso, pero bueno, creo que el resultado y la forma en la que se dio el incidente también podría haber sido muy diferente. Así que creo que, aunque esa táctica es bastante común en la Fórmula 1, en esa curva en particular, con esa velocidad, con una salida ciegas, creo que no es la curva equivocada para hacerlo y produjo una situación bastante peligrosa. Pero al final, si él no ha tocado a Russell, bueno, esta es mi opinión, por supuesto, pero si él no ha tocado ni siquiera a Russell se ha equivocado, o sea, ha tenido un error por la acción que ha hecho Alonso, no es culpa de Alonso, es culpa de Russell. Es que vuelvo a las palabras que le había dicho. Si no estás mirando la pista encima, en la curva más peligrosa del circuito, quizá el problema es suyo, no el de Alonso. Bueno, al final, después de todo esto, lo que también ha comentado Alonso a los medios escritos, y me parece muy bien que esto lo llegue a decir, es que él no va a cambiar su estilo de conducción después de todo esto, porque él ha conducido así, porque es que la FIA le ha dado la razón. Es que, repito, en el propio comunicado, cuando ya en la parte final, está al final del todo el comunicado, cuando ponen por qué le han puesto la sanción, ponen que no le ponen una sanción de 10, sino un drive-thru, que al final se convierte en una sanción de 20 segundos por agravantes, cuando 2 párrafos antes ponía que estaba bien lo que hacía Alonso en esa acción. O sea que ya vemos ahí que efectivamente aún así incluso le daban la razón y dice que no va a cambiar ese estilo de conducción. Creo que no cambiaría mucho nuestra forma de conducir y de enfocar las carreras. No hay obligación de dar 57 vueltas de la misma manera. A veces tenemos un ritmo más lento para ahorrar combustible, para ahorrar neumáticos o para ahorrar batería. Y a veces vamos despacio en las curvas o en algunos sectores de la pista para dar el DRS al coche detrás, porque esto será una herramienta útil. Si el otro coche va por detrás, va más rápido. Todas esas cosas son completamente normales y lo fue, lo es y lo será siempre en automovilismo. Así que recibimos una penalización probablemente única que nunca se volverá a aplicar. Lo último a enseñaros es este casco que ha presentado Fernando Alonso en el día de hoy para este fin de semana en Suzuka. Sabemos que Alonso pues tiene una buena relación con Japón y sobre todo con la tradición samurái, que esto ya todos sabemos, y siempre presenta un casco especial. Es bastante bonito el casco que ha presentado Fernando Alonso para este fin de semana, similar en algunos aspectos a lo que tenía el año pasado, especialmente en este circuito, quiero decir, especialmente en la parte superior, con ese rojo tradicional quizá de Japón, y luego aparecen estas olas. A mí personalmente me gusta bastante el casco, aunque personalmente me gustaba más la versión que sacó el año pasado en blanco. Yo creo que quedaba más bonito, más estético y más acorde a lo que es a la tradición japonesa y demás, pero vamos, desde luego que es un casco muy bonito y que os queríamos enseñar. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantará saber tu opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos que vamos a realizar durante este fin de semana en el Gran Premio de Japón. No es el último vídeo que vamos a ver en el día de hoy, os tenemos que enseñar más de las cosas que están ocurriendo en el paddock, así que yo que vosotros estaría muy atento a lo que vamos a introducir próximamente. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto, nos vemos en el siguiente.